Buenos días, muy buenos días tengan todos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bienvenidos sean todos al servicio de adoración de la Iglesia Presbiteriana Evangélica Mayagüez. Les saluda su pastor, Abraham Montes Vélez. Antes de comenzar, queremos compartir alguna información muy importante con todos ustedes. En primer lugar, durante el servicio de adoración a Dios de esta mañana, tendremos un tiempo para recordar y celebrar la vida de nuestra amada hermana Carmen M. Salas Santiago, a quien Dios llamó a su presencia el pasado lunes 16 de agosto. Le pedimos por favor que se mantengan conectados hasta después de la bendición. Además, les informamos con gran gozo que por la gracia de Dios, desde el pasado lunes 16 de agosto, comenzamos a dar los servicios de la oficina administrativa y pastoral en las nuevas facilidades situadas en la calle Luis Muñoz Rivera, número 16, muy cerca de la Plaza del Mercado de Mayagüez. Allí estamos en el horario acostumbrado, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. Le recordamos que todos los miércoles a las 10 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración y reflexión bíblica a través de Facebook Live. Y como todos los domingos, tenemos nuestro servicio de adoración a Dios a esta misma hora, 10 de la mañana, por nuestro canal IPEN Online en YouTube. Le pedimos que invite a otros, comparta el enlace para que puedan unirse y beneficiarse con las oportunidades de servicio que Dios nos ofrece. Amados en el Señor, venimos a adorar a Dios. Acudimos a su llamado. Vengamos, adoremos en espíritu y en verdad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Meditemos mientras entonamos el cántico Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó
la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Y más Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, que siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Nos unimos en el llamamiento a la adoración. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Todos. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amén.
Te alabamos, Señor, en esta hora por tu infinito amor y misericordia para con tus hijos. Te alabamos por tu fidelidad que es nueva cada mañana. Alabamos tu nombre, que es sobre todo nombre, y te agradecemos la oportunidad de poder adorarte juntos en este día. Recibe nuestra adoración. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo hemos orado. Amén. Jubilosos, alabemos a nuestro Señor con el himno Majestad. Salvador.
Confesemos nuestros pecados al Señor. Escuchemos las palabras de seguridad de perdón que las encontramos en Hebreos capítulo 12, verso 3, y dice así la santa palabra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El llamado de Dios a nuestras vidas hoy es a mirar con cuidado la vida de Jesús. Dice el escritor de Hebreos a sus lectores que particularmente prestemos mucha atención a todo lo que él tuvo que enfrentar. No se puede tomar a la ligera todo lo que Jesús tuvo que sufrir: la incredulidad de su pueblo, la oposición constante, el desprecio y el odio de un mundo pecador opuesto a la verdad. Amados en el Señor, pensemos en el ejemplo de Jesús, que aunque mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, él continuó hacia adelante para cumplir con todo lo que el Padre le envió a realizar. Por eso, debemos seguir su ejemplo y no debemos desanimarnos ni rendirnos. Pongamos nuestra mirada fija y toda nuestra confianza solo en Él. Buenas noticias. Las Sagradas Escrituras declaran que en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús somos perdonados de todo pecado. Amén y amén.
cuántas bendiciones recibimos constantemente de parte de Dios. Son dádivas, regalos que Dios nos concede inmerecidamente. Ciertamente son tantos que no los podemos enumerar completamente. Así que venimos con profunda gratitud y gran gozo para entregar parte de lo mucho que Dios nos ha dado. Amados en Cristo, les invito, vengamos con gozo a traer nuestros diezmos y ofrendas y nuestra profunda gratitud a nuestro bondadoso Padre. Amén. Oramos. Eterno, soberano Dios y Padre nuestro, continuamos adorándote y bendiciéndote y dándote gracias. Y queremos expresarte nuestra gratitud por todas tus bendiciones que hemos recibido abundantemente. Venimos a traer nuestros diezmos y ofrendas que hemos apartado con gozo y con gratitud para ti. Bendice las ofrendas que sean usadas para el reino de los cielos y que sirvan para la gloria tuya. En esta mañana damos gracias y celebramos con los hermanos que le has dado un año más de vida y aquellas parejas que le has concedido un año de aniversario de boda. Pedimos, Señor, para ellos tus bendiciones. Nos gozamos con cada uno de ellos. Y en esta mañana venimos a presentarnos cada uno de nosotros en ofrenda viva, santa, y nuestro ruego, nuestra petición es que seamos agradables delante de ti. Por Jesucristo y por sus méritos oramos. Amén.
Oremos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía en nuestro camino. Te pedimos nos ilumines a entenderla mientras leemos y permítenos escuchar tu voz a través de nuestro pastor, el cual escogiste y preparaste para proclamar tu palabra en esta hora. Guíanos a servirte en gratitud y según tu mandato. En el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos orado. Amén. La lectura de las Sagradas Escrituras para el día de hoy se encuentra en Filipenses 2, versículos del 5 al 11. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer, haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Ahora tendremos a nuestro pastor Abraham Montes Vélez con el mensaje La humillación y la exaltación de Cristo. Imagínese a un dirigente de un pueblo o país que podría ser un alcalde, un gobernador, un presidente o cualquier otro líder que se despoje de la vestimenta propia de su puesto y se vista de ropas harapientas, sucias o en mal estado. Increíble, ¿no? Se cuenta que el rey Santiago V solía de vez en cuando despojarse de sus ropas reales para ponerse ropa mucho más sencilla, como la que usaba su pueblo, y viajaba libremente por su tierra de incógnito, haciendo amistad con la gente común, observando sus dificultades, necesidades y simpatizando con la gente en medio de sus tristezas. Cuando volvía a su trono, podía gobernar en una forma más consciente de las necesidades de su pueblo
y con mayor compasión y misericordia. ¿Cuánta falta hace que esta experiencia se repita en nuestros gobernantes hoy? Despojarse de su gloria. Eso fue lo que Jesús hizo. Bueno, veamos lo que nos dice el pasaje de esta mañana. La lectura bíblica de hoy, y la repito, en Filipenses 2, del 5 al 11, es una muy conocida por nosotros y por los que estudian la palabra de Dios. De acuerdo a la mayoría de los comentaristas bíblicos, los versículos del 6 al 11 fueron usados como un himno por la primera iglesia, la iglesia llamada primitiva. Ciertamente, el tema de toda la fe cristiana se halla resumida en estos versículos y fueron entonados en un maravilloso himno. Nosotros, los presbiterianos, fruto de la Reforma Protestante, hallamos palabra de Dios en muchos himnos maravillosos que son parte de nuestra herencia reformada. Por eso cantamos la palabra de Dios en estos himnos tradicionales que glorifican a Dios. Claro, valoramos los cánticos espirituales que honran a Dios y su santa palabra, como es el cántico de meditación de esta mañana. Jesús es el Señor. Glorificamos a Dios con este precioso cántico, inspirado precisamente en esta preciosa porción de las Escrituras. Básicamente, estos versículos leídos contienen dos partes, a saber, la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Su humillación está señalada en los versículos 6, 7 y 8 y su exaltación en los versículos 9, 10 y 11. Estos dos temas son los que constituyen la vida y ministerio de Cristo y de hecho es la gran respuesta de Dios a la humillación de Cristo. Hace algún tiempo atrás predicamos precisamente acerca de la humillación de Cristo y cuáles fueron esos eventos en su estado de humillación. Sabemos que toda su vida terrenal estuvo sujeta a la humillación. Recordamos primeramente su encarnación y su nacimiento. Fueron actos de humillación. Nació en un establo para animales, en una familia en cuyo seno hubo circunstancias de pobreza. Nació en una humilde aldea. No tuvo un hogar propio y era ayudado por las ofrendas de los demás. Y ya, al final de su ministerio, sufrió el desprecio de los suyos, sufrió el abuso, tanto de las autoridades judías como romanas, y murió en la más vil y despreciable de las muertes, la muerte de la cruz. Luego, su cuerpo fue enterrado en una tumba prestada por la caridad de unos amigos y luego descendió al Hades, a las partes más bajas de la tierra. Oh, mis amados hermanos, tanta humillación experimentó el santo, el justo, el perfecto Hijo de Dios, y todo lo hizo voluntariamente, en obediencia a su Padre y por amor a nosotros. Sí, por amor a usted, por amor a este servidor y a millones de personas más. Sí, cuánto dolor, sufrimiento y humillación le causamos a nuestro
Salvador. Pero por otro lado, cuando leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, conocido por todos, este maravilloso versículo que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sabemos que Cristo era Dios y existió en forma de Dios, pero no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! Se despojó a sí mismo. En lugar de aferrarse a su gloria celestial, en lugar de aferrarse a sus privilegios celestiales, Él se despojó a sí mismo de ellos. Esta es una afirmación profunda y contundente. El ser igual a Dios no lo llevó a Él a llenarse a sí mismo de estos privilegios, sino a vaciarse a sí mismo. Despojarse es un término teológico conocido como la kenosis. Es el autovacío de Cristo. Él literalmente se vació a sí mismo de los privilegios, las prerrogativas y los derechos que eran suyos mediante su naturaleza divina. En un acto de renunciación personal, en un rehusarse a aferrarse a todo aquello que tenía derecho a hacer. Sí, Cristo lo hizo. Qué interesante, porque no solo rehusó aferrarse a ello para su propio beneficio, sino que se vació, se despojó a sí mismo para beneficiar a otros. ¿A quiénes? A nosotros, a su pueblo, a la iglesia. Qué maravilloso. Cuánto amor, cuánta gracia de Dios por nosotros en Cristo Jesús. Ahora bien, quiero destacar que cuando dice que Él se vació, que se despojó a sí mismo, no significa que se vació a sí mismo de su deidad y sus atributos. Jesucristo no le dijo a nadie que solía ser Dios, pero ya no era Dios. Claro que no. Él es y siempre ha sido y siempre será Dios. Y debido a que es Dios, no puede morir y es eterno. Él es Dios eternamente y nunca, nunca, nunca es menos que Dios. Él nunca intercambió la deidad por la humanidad. Él no cesó de ser Dios aún mientras estaba colgado en la cruz, en medio de su sufrimiento, ni en los momentos cuando Él estaba bajo el juicio de su Padre, el juicio de Dios, y mucho menos cuando Él estaba llevando el peso del pecado y la ira de Dios en contra de ese pecado. Él no cesó ni siquiera por una milésima de segundo de ser el Dios poderoso mientras estaba colgando en esa cruenta cruz. Y qué gloriosa esta expresión, tomando forma de siervo. Esta es la naturaleza del autovaciarse, es tomar una forma de servicio, una forma de esclavitud. ¡Qué paradoja! Cristo, quien es Dios
y nunca cesa de ser Dios, se convierte en él mismo en siervo de Dios. Y él dice que solo vino a hacer lo que el Padre le dijo que hiciera y voluntariamente se convirtió en un esclavo, en un siervo. Pero echemos una mirada y quiero que vayamos atrás al versículo 5 que nos dice, y escuchemos bien: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces debemos tener esa misma actitud que tuvo Cristo. ¿Cuál actitud? Bueno, la actitud de humillarnos a nosotros mismos. Esa es la actitud y ese es el mensaje que tenemos aquí. Como mencionamos el domingo pasado, la idea principal de este capítulo 2 es la unidad. Y en el versículo 2, recordando lo que Pablo nos dijo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Recordemos que también se nos dice en los versículos 3 y 4 que la unidad es producto de la humildad y se nos enseña a no hacer nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amados, hay una conexión maravillosa en estos versículos y hay un llamado de Dios, y ese llamado de Dios es a vivir de una forma distinta a como el mundo vive. Si necesitamos un ejemplo de dicha unidad, el ejemplo perfecto es Cristo, que se humilló a sí mismo, y esa es la manera como debemos humillarnos, a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartir 3 pasajes bíblicos que nos ayudan a entender mejor el tema de la humillación. El primero lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 10, que cita a Jesús diciendo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que Jesús nos dice que el que se crea superior a los demás será puesto en el lugar menos importante, y el que es humilde será puesto en un lugar más importante. El segundo pasaje bíblico lo encontramos en Santiago capítulo 4, verso 10, que nos dice así: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Como podemos ver, este versículo encierra una promesa de Dios. Humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Sí, así es. Y el tercer versículo en 1 de Pedro 5, 6, que nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amados hermanos, el principio, la enseñanza, la promesa de Dios para nosotros es: el que se humilla a sí mismo será exaltado por Dios. En la economía divina de las cosas, es diferente la economía de Dios a la economía de este mundo. Y mientras que en la economía mundana
todos buscan más y más para sí, en la economía divina se nos enseña que es mediante dar que uno recibe, que es mediante servir que uno es servido, que es mediante perder la vida que uno la encuentra, que es mediante morir a uno mismo que uno vive, y que es mediante humillarse uno mismo que será exaltado. Lo importante para nosotros es ver las cosas a la manera de Dios, ver las cosas con los ojos de Dios, y para eso tenemos que seguir conociendo y escudriñando su bendita palabra. Ahora les invito a que pasemos a los versículos 8, 9 y 10, que comienzan diciendo que Dios le exaltó hasta lo sumo. La frase "le exaltó hasta lo sumo" es una palabra que en griego significa super exaltó o hiper exaltó. En un momento de la historia redentora, Dios exaltó hasta lo sumo, levantó a Cristo hasta lo más alto, al límite, donde no se puede ir más allá. Permítame enriquecer nuestro entendimiento de la frase "la superexaltación de Cristo" con varios pasajes de las Escrituras. En Hechos, capítulo 2, versículos 32 y 33, Pedro, predicando en Pentecostés, dijo: "A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís". Entonces, la exaltación de Cristo incluyó la resurrección e incluyó la coronación. Él fue resucitado y fue exaltado a la diestra de Dios. Él fue a sentarse al trono del Padre a su diestra. Estos dos eventos, la resurrección y la coronación, son parte de la exaltación de Cristo. William Hendrickson, un excelente comentarista bíblico, escribe, y cito: "Como el Rey, mediante su muerte, su resurrección y su ascensión, y habiendo logrado y desplegado su triunfo sobre sus enemigos, Él ahora tiene en sus manos las riendas del universo y gobierna todas las cosas a favor de los intereses de la iglesia. Como profeta, Él, a través de su espíritu, lleva a los suyos a toda la verdad, y como sacerdote, en base de su expiación que logró, Él no solo intercede, sino de hecho vive para siempre para hacer intercesión para aquellos que se acercan a Dios a través de Él". Fin de la cita. Entonces, Él ha entrado a una exaltación y gloria, que es la misma gloria que Él tuvo antes que el mundo comenzara, sin embargo, con derechos y privilegios nuevos, porque Él ahora es el Dios hombre que ha logrado la obra de su encarnación. Y Dios hizo todo. Dios es la fuente de todo esto. Dios le dio a Jesús este derecho, este privilegio y esta exaltación. Gloria sean dadas a Cristo. Y añade en el versículo 9: "Y le dio un nombre que es sobre todo nombre". El nombre que es sobre todo nombre es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Él lo sentó en el trono. Y dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el nombre dado a Jesús, ante el nombre Señor, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta declaración es el centro mismo de la confesión cristiana y es el centro mismo del mensaje del Evangelio. Jesús es el Señor. Amados en Cristo, esa es la gran verdad que debemos creer y afirmar para ser salvos. Y Pablo dice que toda persona va a reconocerlo tarde o temprano. Y en el versículo 11 dice que eventualmente toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todo el mundo, nadie se escapará de esto. ¿Usted lo hará voluntariamente o será forzado por Dios? Usted lo hace ahora y es perdonado y se postra con gusto en el cielo. O usted lo rechaza ahora y usted se postrará un día ante el asiento del juicio de Dios y sentirá su ira para siempre. La palabra confesará es reconocer. Sí, reconocer quién es Jesús, lo que hizo y poner toda nuestra confianza de salvación solo en Él. Toda lengua un día reconocerá a Jesús como Señor. Ese es Cristo. Él es gobernante. Él es soberano. Esa es la confesión más importante en la fe cristiana. Lo podemos declarar en esta mañana. Hagámoslo juntos. Jesús es el Señor. Repetimos, Jesús es el Señor. Y mi última reflexión de esta mañana. Seguramente hemos experimentado situaciones en las que hemos sido humillados. Y claro, a nadie le gusta ser humillado. Y en algunas situaciones en las que fuimos humillados o a alguien que amamos lo fue, hubiéramos deseado ripostar con alguna palabra o acción para vengar tal humillación. Sí, pagarle con la misma moneda, darle su merecido. Se cuenta que un sargento del ejército, cuando estuvo destacado como soldado en su compañía militar, había un soldado raso que Dios lo había convertido en un creyente en Cristo. Tras su nuevo nacimiento, muchos, incluyéndolo a él, al sargento, le hicieron la vida imposible, gastándole bromas y haciéndole infinidad de maldades. Fueron muchas las veces que fue humillado por sus compañeros. En una noche lluviosa, este soldado creyente llegó mojado y muy cansado, pero antes de acostarse se arrodilló para orar. El sargento tenía las botas sucias y pesadas por el barro y le tiró con una de las botas, alcanzándolo en la cabeza, y luego le lanzó la otra. Pero este hombre no hizo caso, ni siquiera se incorporó. Continuó orando y al terminar se acostó. Cuando despertó a la mañana siguiente, encontró sus botas limpias y lustrosas al lado de su cama. Aquella respuesta a su malvada acción
le quebrantó el corazón, le destrozó el alma. Y lo maravilloso, este hombre también fue convertido en un creyente en Jesucristo. Amados hermanos, si somos humillados por causa de Cristo y del Evangelio, recordemos, Dios nos exaltará, Él nos honrará. Y al fin y al cabo, experimentaremos y compartiremos los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos lo que Jesús nos dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amados hermanos, hay una gran promesa de Dios que cumplirá como todas sus promesas. Tendremos un gran premio, el mejor, la corona de la vida, y esta es para siempre. Que el Señor nos ayude a vivir como Cristo vivió. Oremos. Eterno Dios y soberano Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de acercarnos a tu palabra. Te damos gracias por la escritura que tenías preparada para nosotros en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos miramos en el espejo de Cristo. Ayúdanos, Señor, para en nuestra vida, en toda nuestra vida, seguir las pisadas de Jesús. Vivir como Él vivió. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada bueno podemos hacer. Confiando y descansando en Jesús, el Señor, oramos. Amén. Llegando al final del servicio del día de hoy, nos unimos en el himno Glorioso Cristo. Dios.
Antes de la bendición, si en esta mañana usted nos sintoniza por primera vez, le invitamos a que se comunique con nosotros a través de los medios que aparecen en pantalla. Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Con mucho gusto recibiremos sus llamadas y mensajes y de esta manera nos dará el privilegio de conocerle y servirle. Que Dios les bendiga abundantemente. Recuerden, permanezcamos conectados luego de la bendición, pues tendremos unos momentos para recordar y dar gracias a Dios por la vida de nuestra amada hermana Carmen M. Salas Santiago. Qué hermoso el himno que acabamos de cantar. Glorioso Cristo. Sabemos que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, pero toda la majestad y belleza de la creación no es comparable con la majestad y belleza de Cristo. Que cada día le amemos más, le adoremos más, le glorifiquemos más. Que así nos ayude Dios. Recibamos la bendición. Y ahora que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia redentora de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, con nuestros familiares y amigos, y con el pueblo de Dios disperso por el mundo, ahora y siempre. Amén.